Decía que el domingo pasado tuvimos la primera parte del estudio El Nuevo Orden Mundial. A lo largo de la historia dijimos el domingo pasado que el mundo ha conocido muchos sistemas, muchas formas de gobierno, dictaduras, monarquías, teocracia, etc. Pero el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial va a ser completamente diferente, aunque tendrá de todo un poco. Será un sistema distinto. En los próximos años, las leyes, el comercio, la política, la economía, todo va a cambiar. Estamos a punto de ver cambios que durante milenios no se han producido, pero el mundo va a experimentar unos cambios tremendos. Y tenemos que saber cómo estar preparados y cómo reaccionar y comportarnos ante estos cambios. Y en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis nos habla de un hombre, de un personaje que recibe a lo largo de la Biblia muchos adjetivos, muchos nombres. El anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, God, etc. Son nombres que nos hablan acerca de cómo es este hombre. Pero hay un versículo que la semana pasada no tocamos y que yo, antes de entrar a hablar del segundo personaje que juntamente con el anticristo van a llevar las riendas de este mundo en los últimos tiempos, no tocamos, y es el versículo 2, Apocalipsis 13, verso 2. Y ahí se nombran tres animales diferentes. Tres animales que los que hemos estudiado la Biblia sabemos qué está tratando de decir Juan, de una forma, digamos, oculta, ¿no? Apocalipsis 13:2 dice que la bestia, y hablamos del anticristo, era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, pero su boca dice que era como boca de león. ¿Te das cuenta? Hay tres animales diferentes. Su apariencia, la palabra semejante es muy importante en la Biblia. Selem. Cuando tenemos una fotografía, tenemos una imagen de una persona real, de una persona que existe, pero tenemos una fotografía, una imagen para que te hagas una idea de cómo es esa persona. Entonces la Biblia nos enseña que la semejanza, el aspecto exterior de este líder mundial, de este político llamado el anticristo, es semejante a un leopardo, pero su forma de actuar, los pies, cómo camina, cómo se comporta, cómo actúa, es como un oso. Pero cuando habla, cuando da a conocer su mensaje, dice que es como un león. Claro, para entender esto, uno tiene que ir al libro de Daniel. Yo siempre he dicho que la Biblia es una especie de gran rompecabezas, un gran puzzle. Hay cosas que Daniel dice que el Apocalipsis te explica. Y hay cosas que lees en el Apocalipsis que si no conoces Daniel, no puedes entender nunca. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, en la época del profeta Daniel en Babilonia, él tuvo un sueño una noche. Y él dice que vio 4 animales que le llamaron tremendamente la atención. Dice que él vio a un león con alas. Dice que vio a un oso que estaba apoyado sobre una pata más que de otra. Luego ve a un leopardo que tiene 4 cabezas y ve a una bestia, que fue la que más le llamó la atención a Daniel. Gracias al Señor, ese sueño el Señor se lo interpretó y le dijo lo que significa. Por eso no tenemos que inventarnos nada. Simplemente ir a la Biblia y ver qué explicación le dio el Señor a Daniel sobre ese animal, esos animales. Y le dijo, mira, el león es Babilonia. Amén. El león es el imperio que en este momento tú conoces y gobierna toda la tierra, Babilonia. Ese imperio caería, ese imperio desaparecería con el paso del tiempo y se levantaría otro imperio, que era el imperio de los medos persas, que está tipificado o representado por el oso. Los medos persas también caerían,
desaparecerían de la escena mundial y se levantaría un tercer imperio tremendamente poderoso, el imperio de Alejandro Magno, los griegos, representado con un leopardo de 4 cabezas. Y finalmente dice que ve una bestia, no es un animal normal y corriente, es algo extraño, es una bestia, es un monstruo que dice que tiene 10 cuernos y bueno, es un animal indescriptible porque ya te digo, no existe. La historia nos enseña que Alejandro Magno, cuando murió, no dejó descendencia. No ocupó su hijo y posteriormente el hijo de su hijo el trono, sino que Alejandro Magno murió sin dejar descendencia. Algunos dicen que era homosexual y que nunca se casó y tuvo hijos. Su imperio, que era un imperio enorme, que se extendió por todas partes del mundo conocido, cuando él muere, se divide en 4 pedazos. Y 4 de sus generales más conocidos, Casandro, Lisimaco, Teleuco y Ptolomeo, se apoderaron de lo que antiguamente fue un solo reino, pero que ahora son 4. Y cada uno toma posesión de uno de estos pedazos. Así que sabemos que el león es Babilonia, el oso son los persas o los iraníes, y el leopardo era Grecia. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a Juan en Apocalipsis capítulo 3? Que cuando aparezca en la escena mundial este hombre, que vamos a llamarlo el anticristo, va a tener de todo un poco. Su apariencia, su aspecto va a ser el de un leopardo, es decir, el de un griego. Cuando él se mueve, se comporta, toma decisiones, se actúa, dice que actuará como un oso, es decir, como un persa. Pero dice que cuando abre la boca y hable, se va a comportar como un león, como un babilónico. Claro, hay que ir a la historia y analizar y estudiar cómo eran esos pueblos. Porque aunque eran todos imperios terribles y paganos y idólatras y despiadados, hay características de unos que otros no tienen. Por ejemplo, los griegos le dieron mucha importancia al aspecto físico, al hedonismo, al vivir bien, al pegarte la gran vida. Pero cuidado, no eran ateos. Los griegos no eran ateos. Les recuerdo que cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, a un lugar público llamado el Areópago, donde se compartían las enseñanzas, y allí estaban los filósofos de la época, el apóstol Pablo dijo: hoy paseando por vuestra ciudad, por Atenas, he observado que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa. No eran ateos, pero eran religiosos. Dice que al apóstol Pablo le llamó la atención que vio un altar donde no había ninguna imagen, pero había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Es decir, por si acaso nos hemos olvidado de reverenciar o de adorar a un Dios que no sabemos cómo es, le ponemos una inscripción para que no se sienta ofendido. Luego, una de las características de los griegos era que le daban mucha importancia a la cultura, a la filosofía, a los deportes. Ellos fueron los inventores, los creadores de las Olimpiadas. Ellos le daban mucha importancia al aspecto físico. Llenaron toda Jerusalén y el mundo conocido de antaño de gimnasios. Le daban mucha importancia al culturismo, al aspecto físico. Pero también eran personas que tenían grandes problemas con la lujuria. La mayoría de ellos eran bisexuales, le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Eran personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos. Eran personas que no tenían ningún tipo de moral. Eran personas que le daban rienda suelta a cualquier impulso de la carne. Con tal de que te sientas bien, lo puedes hacer. ¿Quieres ser homosexual y eso te hace sentir bien? Adelante. ¿Quieres ser cualquier otra cosa? Adelante. En otras palabras, no te reprimas. No tengas ningún recato, ningún principio moral o espiritual, sino rienda suelta a los impulsos. El anticristo será así. El anticristo no será un ateo, pero será una persona, un libertino, una persona que le dará igual lo que sea, con tal de que la gente se sienta contenta y feliz. Por eso dice que su aspecto, su forma de ser, es como la de un griego, una persona que le da lugar a la carne, al hedonismo. Pero dice que cuando actúa como un oso, como un persa.
Y hermano, es interesante notar porque el imperio persa siempre tuvo algo muy interesante entre ellos, y es que siempre tenían una intención de expandir su territorio. Saben que desde hace muchos años ha estado mareando la perdiz los persas, Irán, pero una de las cosas que quieren es, siempre lo han querido y lo han dicho y no lo han ocultado, es la destrucción y aniquilación total y absoluta del Estado de Israel. Israel ha amenazado en varias ocasiones a Irán porque sabe que están construyendo armamento nuclear, no con fines, digamos, científicos, sino con fines militares. Irán recientemente dijo, si somos atacados por Israel, tenemos en este momento 80.000 misiles apuntando a la ciudad de Jerusalén y la destruiremos en cuestión de minutos, es lo que ellos dicen. Por lo tanto, aunque aparentemente es una persona pacífica y educada y con una cultura tremenda, por otra parte, en su corazón es una persona que le gusta la guerra. Dice la Biblia, recuerden, la semana pasada cuando hablamos de este personaje, dice que él cambia de religión. Dice que al Dios de sus padres lo deja de adorar y comienza a adorar a Alá Maozín, al Dios de las fortalezas o al Dios de la guerra. Es una de las características del anticristo. No es un ateo, pero es una persona que utiliza lo espiritual, lo religioso, para fundarse en esa fuerza espiritual que da, por así decirlo, la religión, y emprender guerras. Todos sabemos que muchas guerras se han emprendido, y las que faltan en nombre de Dios o en nombre de la religión. Los protestantes han matado gente, los católicos han matado a gente. No hay ni una sola religión que no esté manchada de sangre. Todos han utilizado el nombre de Dios. Cuando la famosa guerra del Golfo, veíamos a Saddam Hussein orando para recibir fuerzas para atacar a los americanos y vencerlos, pero también veíamos en las iglesias de Norteamérica orando a los creyentes para que los soldados norteamericanos no murieran, y vemos que se mezcla todo, lo político, lo religioso, lo espiritual. Así será el anticristo, un sincretismo, una mezcla de todo, una mala utilización del nombre de Dios, utilizando a Dios para beneficios personales. Pero dice que cuando él habla como un león, es decir, será un ser arrogante. Los babilónicos, si algo tenían que les caracterizaba, era la arrogancia, la soberbia. Se creían que eran los amos, los dueños del mundo. Así será este personaje. Pero este personaje del cual hablamos la semana pasada, que es la primera bestia, la que sube del mar entre las naciones, de los pueblos, de entre los gobiernos, tendrá el apoyo total y absoluto de otra bestia que vamos a ver sus características. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y fíjese en esta palabra. Después vi otra, no es la misma, es otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia subía del mar, la segunda sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como un dragón. Jesús dijo en cierta ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Su aspecto es un cordero, pero en cuanto abre la boca sale toda la basura que tiene dentro y se da a conocer lo que realmente lleva: maldad y muerte por todas partes. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Verso 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Es decir, que en los últimos tiempos surgirá un nuevo orden mundial. El mundo no será como lo hemos visto hasta el día de hoy, donde cada uno hace lo que le da la gana y cada uno gobierna. No. En los últimos tiempos habrá un nuevo orden mundial dirigido y capitaneado por un presidente mundial que tendrá una fuerza militar, económica y política increíble. Y a este personaje se le conoce vulgarmente con el nombre del anticristo, el que se opone a Cristo, el que quiere suplantar la figura de Cristo. Pero tendrá a una persona que la Biblia lo llama, fíjense qué curioso, falso profeta. Si analizamos toda la Biblia, vemos que la figura de los profetas era algo muy importante. La Biblia está llena de verdaderos y auténticos profetas. Daniel, Jeremías, Isaías, Habacuc, Sofonías, Malaquías, cientos de buenos profetas. ¿Qué era un profeta? Un profeta era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, con una comunión con el Señor tremenda, que a través de sueños o de visiones o por voz audible recibía mensajes del Eterno, recibía mensajes del Señor para transmitirlos al pueblo de Israel, para que de esa manera el pueblo no pecara, para que de esa manera el pueblo no terminara adorando a otros dioses, para que el pueblo supiera en todo momento lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Un profeta era una bendición para el pueblo. ¿Por qué? Porque era el nexo que unía al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Era la persona que hacía la función de la boca de Dios. Cuando Dios quería decirle algo al pueblo, hablaba a través del profeta. Pero dice la Biblia, y la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas. Hay capítulos enteros en Jeremías, en Ezequiel y otros libros que nos hablan acerca del daño tremendo que hacían los falsos profetas. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando las tropas del rey Nabucodonosor habían rodeado la ciudad de Jerusalén, había falsos profetas que decían, tranquilos, no pasa nada, no se preocupen, vamos a ganar la guerra. Nabucodonosor va a ser derrotado, se va a cansar y se va a marchar a su tierra. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad. Pero había uno llamado Jeremías, que era el verdadero profeta, y decía, no les crean, les están mintiendo. Es mentira, no viene paz, viene guerra. El enemigo no se va a ir, nos va a destruir, nos va a destruir la ciudad, nos va a quemar el templo, va a matar a nuestros jóvenes. Siempre hubieron falsos profetas que engañaban al pueblo. Siempre había falsos profetas que venían supuestamente en nombre de Dios. Y la gente, lógicamente, en muchas ocasiones le hacía más caso y prestaba más atención a los falsos profetas que a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque el falso profeta decía lo que el pueblo quería oír. El verdadero profeta muchas veces iba en contra de la voluntad del pueblo. Por eso a la mayoría de los profetas los terminaban matando. ¿No dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío? ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? La ciudad de Jerusalén pasó a la historia como una ciudad que mataba a los profetas. Porque los profetas confrontaban, los profetas hablaban claro, los profetas no eran aplaudidos, eran gente odiada. Era gente que muchas veces tenía que vivir totalmente dependiendo del Señor porque los querían matar, los querían torturar y querían taparles la boca a cualquier precio. Y curiosamente dice la Biblia que el anticristo tendrá el apoyo incondicional de un hombre que no va a ser un político. Recuerda eso, el falso profeta no será un político, será una persona que se encargará fundamentalmente de 4 cosas. Primera, lo hemos leído, versículo 12. Hará todo lo posible para que todas las naciones de la tierra reconozcan la autoridad y se sometan a la autoridad del anticristo. Es decir, no atrae la gente hacia sí mismo, sino que atrae la gente hacia el
anticristo. Es decir, será el relaciones públicas del anticristo, el que le hará la publicidad, la propaganda, el que irá por los platós de televisión, por las emisoras de radio, el que dará todo tipo de ruedas de prensa y de respuestas a las naciones, presentando a este hombre como la alternativa real y genuina que el mundo necesita. Les puedo asegurar que será conocido en todas partes de la tierra. Un hombre carismático, un hombre que sabrá llevarse bien con los árabes, con los judíos, con los musulmanes, con los católicos, con los evangélicos, con los ateos, con todo el mundo. Un hombre con un don de palabra extraordinario y un hombre que lo que pretende es desviar la atención de la gente hacia el Dios vivo y verdadero y llevarlos a la ruina, diciéndole a la gente: este hombre es lo que el mundo necesita. Este hombre es el que va a solucionar los problemas de la crisis, del paro, los problemas económicos, los problemas entre palestinos y judíos. Este lo va a solucionar todo. Primera función del falso profeta. Segunda, versículo 13. También hará grandes señales. La Biblia no dice qué tipo de señales hará, pero curiosamente menciona una que es tremendamente poderosa. Y dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Solamente hubo un hombre en toda la historia de la humanidad que en un momento oró y cayó fuego del cielo, demostrando que el Dios que él adoraba y honraba era el verdadero Dios. Y era el profeta Elías. En el Monte Carmelo, dice la Biblia, que allí hubo una confrontación del mundo de las tinieblas contra el mundo espiritual, contra el mundo del Señor. Y el profeta Elías dijo: la respuesta no tiene que ser a través de un sueño, la respuesta no será a través de una visión, a través de un ángel, sino la respuesta tiene que ser algo contundente y visible a kilómetros. Y allí en lo alto de ese monte en el que hemos estado en cantidad de ocasiones, desde donde tiene una perspectiva de una zona geográfica muy grande de Israel, allí él oró y dice que descendió fuego del cielo y 400 profetas falsos de Baal fueron degollados en aquel día. Nunca más nadie ha hecho eso. Bueno, perdón, una vez unos hermanos en el Nuevo Testamento, cuando fueron a entrar a una ciudad a evangelizarla, a hablar del Señor, y no los quisieron oír, le dijeron al Señor: Señor, ¿nos das permiso para que oremos y caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y el Señor les dijo: no, queridos, yo no he venido a eso. Monarjes, hijos del trueno, no les dio autorización para que oraran, para que cayera fuego del cielo. Pero en los últimos tiempos habrá un hombre que por un poder satánico, por una unción falsa, pero poderosa al fin y al cabo, dice que tendrá la capacidad de sorprender a las naciones haciendo caer fuego del cielo. Será una de las muchas señales que este hombre haga. Así que primero intenta llevar a la gente al anticristo. Segundo, hará grandes señales. Tercero, versículo 14. Engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, hoy se ha leído este capítulo aquí en el púlpito. En Mateo capítulo 24 dice que cuando Jesús salía del templo de Jerusalén, los discípulos le dijeron: Señor, observa, qué templo tan hermoso tenemos. Un templo maravilloso, es una maravilla para nosotros los judíos tener un templo tan bonito en nuestra ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando ellos cruzan el torrente de Cedrón y se van al monte de los olivos, allí 4 de sus discípulos, 4 solamente, le dicen: Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que va a ser nuestro templo destruido? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da un mensaje tremendo que les animo a que lo vuelvan a leer en casa. Mateo 24, también lo tienen en Lucas 21. Y una de las cosas que repite reiteradamente el Señor es esta: mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie os engañe. Y curiosamente dice: porque vendrán falsos cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Tanto que la utilizamos los cristianos, tenemos que saber lo que significa, ¿no? Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Vendrán muchos falsos ungidos. Eso es lo que está diciendo. No solamente personas que dirán: que yo soy el Mesías, sino vendrán vividores,
farsantes, personas que utilizando el púlpito de las congregaciones, personas que utilizando medios de comunicación como la radio, la televisión, etcétera, engañarán a muchísimas personas utilizando tal vez la manipulación, utilizando tal vez los problemas físicos, emocionales o espirituales de la gente. Dice, y a muchos engañarán. Pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque no solamente vendrán falsos ungidos, sino también dice falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador, ¿sí o no? Es uno que predica, es uno que proclama un mensaje, en este caso un mensaje bíblico, un mensaje de Dios. Dice, pues vendrán falsos predicadores. Y usted dice, pero hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? Totalmente. Y ya han comenzado a proliferar por todas partes del mundo falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, que incluso a veces con milagros o con señales llegan a seducir y a engañar a la gente. Y no es algo nuevo, lo estamos viendo de hace 10 años a esta parte, en todas partes del mundo. Pero en los últimos tiempos habrá una persona que será el máximo exponente del engaño y de la mentira, que la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Y qué podemos hacer los cristianos? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que los pastores dicen? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que la gente predica en un púlpito? Rotundamente no. La Biblia nos enseña que cuando una persona proclama el evangelio, y más cuando una persona se llama o se autodenomina profeta, la congregación, la audiencia, el pueblo que escucha el mensaje, tiene que filtrar, tiene que analizar, tiene que escudriñar si lo que este hombre está diciendo es palabra de Dios o es falso. No se puede decir amén a cualquier enseñanza, hermanos. Yo soy vuestro pastor hace 14 años en esta iglesia. Pero el día que yo me aparte del evangelio, el día que yo me aparte de la verdad, el día que yo les enseñe algo falso, no me crean, no vengan más a este lugar. Porque la Biblia nos enseña que la oveja tiene la obligación de rumiar la comida antes de tragársela. ¿No hablamos hace poco de una de las características de las ovejas? ¿Sí o no? ¿Y cuál es una de las características de la oveja? Que es un animal rumiante. ¿Y qué es un rumiante? Un animal que primero mastica, mueve la comida, la saborea, la prueba, y luego después de haberla masticado bien, se la traga. Y esa es una de las características que tenía que tener un animal limpio para poder ser ingerido. El Señor dijo que tenga pezuña y que sea rumiante. Y el Señor quiere que tú seas, permíteme la palabra, un rumiante. Una persona que diga, un momento, te he oído, he prestado atención, he tomado buena nota, perfecto. Déjame analizar a través de las Escrituras si lo que tú hoy nos has enseñado, si la palabra que nos has traído es bíblica o es mentira y es falsa. Dice la Biblia que cuando Pablo fue a la ciudad de Berea, ¿os acordáis? Dice que los judíos de la ciudad de Berea escucharon a Pablo durante varias semanas, durante varios días de reposo en la sinagoga, compartir la palabra. Pero dice que eran gente más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué dice la Biblia que los judíos de Berea eran diferentes a los judíos de Tesalónica? Dice, porque ellos comprobaban cada día en las Escrituras si las enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la congregación eran palabra de Dios o no eran palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, yo siempre les he animado, siempre les he dicho, y lo seguiré diciendo cada día, que ustedes tienen la obligación de escudriñar las Escrituras, de conocer la palabra de Dios, de no tragarse todo lo que oigan, de no tragarse todo lo que vean y oigan en internet, de no decir amén a todo, de no abrir su corazón a cualquier ministerio, de no dejarse ministrar por cualquier persona que aparentemente tiene palabra, hace milagros, señales y prodigios, pero alto, la Biblia nos enseña que el falso profeta no solamente será un tremendo predicador, un tremendo orador increíble, sino que además será una persona que su ministerio, entre comillas, estará caracterizado por señales, milagros y prodigios. ¿Qué te parece? Pero ¿sabe qué? En el versículo 13 dice que este hombre hará grandes señales, grandes señales. Usted tiene que prestar atención a esas señales. ¿Por qué? Porque no toda señal es evidencia de que le está dando gloria y honra al Señor y que esa unción viene de parte del Señor si no sabe Dios de dónde viene.
El falso profeta se diferencia del anticristo en tres cosas muy importantes. Primero, su procedencia es diferente. El mundo de la política produce, permítame la expresión, la política produce, es el terreno donde se levanta el anticristo. El falso profeta no se levanta del mundo de la política. El falso profeta se mueve en el terreno religioso, en el terreno espiritual. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años ha habido muchos intentos por tener una religión? Lo intentó la New Age, la nueva era, lo ha intentado el Vaticano en múltiples ocasiones con las famosas reuniones ecuménicas. Los Bahá'í ya propusieron hace muchos años haber una religión mundial, porque fíjense qué curioso, este continente en el que vivimos, el continente europeo, en 2 ocasiones se ha enfrentado a muerte un país contra otro. ¿Sí o no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, unos contra otros, millones de muertos, ciudades arrasadas completamente, familias destruidas. Europa quedó totalmente en ruinas, pero eso ya pasó a la historia. Antes los que se peleaban, ahora son amigos, ahora comen juntos, ahora hacen negocios juntos, ahora se venden los productos unos a otros. Luego ya no estamos en un tiempo de guerra en Europa, estamos entre comillas en un tiempo de paz. Ya no nos peleamos unos contra otros, ¿ve? Porque en una guerra todos pierden. Ahora nos unimos en una unidad política y económica, y donde tenemos todos en común una misma moneda. ¿Sí o no? Usted puede viajar por Europa, por muchos países, y no tiene que cambiar en un país la moneda, en otro la otra, sino que con una misma moneda se puede mover. Ya no hay fronteras. ¿Se acuerdan cuando viajábamos por Europa? Ya no hay fronteras. Puedes pasar de un país a otro prácticamente ya, a cualquier hora puedes pasar de un país a otro. Pero falta una unidad. Sí, hay una unidad militar, hay una unidad política, hay una unidad económica, pero no hay una unidad espiritual. El anticristo, a través del falso profeta, una de las cosas que tratará de mover en el mundo es que la gente llegue a la conclusión de que no es bueno que haya tantas religiones, sino que lo mejor es que haya una religión donde todos se sientan a gusto. Ya hace años están tratando de crear el Crislam. El Crislam, quieren unir el Islam con el cristianismo. En muchas congregaciones evangélicas, ya la palabra Jehová o la palabra Yahvé o la palabra el Eterno o la palabra Dios ha desaparecido. Ya hay una nueva versión circulando de la Biblia en muchas iglesias evangélicas del mundo donde aparece la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra. Alá lo que estamos diciendo. En otras palabras, para llevarnos bien, quitemos la palabra Dios, pongamos la palabra Alá. Hay muchas Biblias donde han quitado la palabra sangre. Es increíble cómo puede haber instituciones evangélicas que han quitado la palabra sangre de la Biblia, porque es una palabra que choca o es una palabra muy fuerte. Amados hermanos, vienen tiempos de cambios como ustedes no se pueden ni imaginar. Vienen tiempos en los que no solamente lo económico cambiará de una forma tremenda, sino lo espiritual cambiará de una forma que ustedes no se pueden ni imaginar. Ahora quiero leerles un versículo que se encuentra en Apocalipsis 16:13, donde dice que el falso profeta y el anticristo harán algo que muchas veces no se menciona. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 16, versículo 13. Y dice así: vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una de las cosas que el mundo tiene que conocer y ustedes, hermanos, tienen que saber, porque la Biblia lo profetiza con cientos y miles de años de antelación. Cuando te pregunta la gente, ¿y tú crees que habrá una tercera guerra mundial? ¿Crees que otra vez el mundo volverá a enfrentarse y a matarse y a pelear los unos contra los otros? Y yo te digo, no te quepa la menor duda. La pregunta no es si se van a pelear, la pregunta es ¿por qué tardan tanto en enfrentarse los unos contra los otros? El mundo se está convirtiendo en un caldo de cultivo donde la violencia y la agresividad será algo normal. Miren los colegios, hermanos.
Hay muchos colegios en los Estados Unidos que es un peligro, porque cuántos niños, cuántas docenas de jóvenes han entrado armados a un colegio y han asesinado a cantidad de compañeros. Amados hermanos, la violencia va a ser una de las características de los últimos tiempos. Habrá violencia en la sociedad, violencia en el tráfico, violencia en las iglesias, violencia en los parlamentos, violencia por todas partes. El Señor Jesucristo dijo que Él vendría, pero antes de que Él viniera, los tiempos en los cuales viviríamos serían como los días de Noé. Y cuando uno observa la generación en la que le tocó vivir a Noé, no era una sociedad pacífica. Cuidado, era una sociedad tremendamente avanzada para la época en la que vivía. Fijaros lo que querían construir. En la época de Noé se quiso construir el edificio más alto del mundo, un zigurat, una torre que llegara al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, con el objetivo de demostrarle a Dios que a través de la tecnología de la época, el hombre era capaz de desafiar al mismo Dios y de llegar a su presencia no a través del medio establecido por Dios, sino a través del medio de la mente humana. La tecnología puesta al servicio del mal. ¿Piensan ustedes que el anticristo y el falso profeta no echará mano de la tecnología de la época para engañar y meterse en miles y en miles y en millones de hogares? No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Así que en los tiempos de Noé no fue como en los tiempos del diluvio. Pero fue en los tiempos del diluvio, no fue como en los tiempos de la Torre de Babel. En los tiempos de la Torre de Babel, la Biblia nos enseña que Dios no destruyó a la humanidad, sino que la separó y la confundió. ¿Por qué? Porque habían aprendido un secreto tremendo. ¿Cuál fue? La unidad. Se unieron para lo malo. Sin embargo, en el tiempo del diluvio, se mataban los unos a los otros. El anticristo sabe perfectamente que la unidad tiene un poder tremendo. Por eso él lo que intenta es unir religiones, unir filosofías, unir diferentes estilos de vida para llevar a este mundo a la ruina y a la destrucción total. Una de las cosas que el hombre ha intentado y lo está consiguiendo desde los tiempos de la Edad Media es desterrar la palabra Dios, la palabra Biblia, del vocabulario del ser humano. Hoy en día se oye hablar muy poco de Dios, muy poco de Biblia. ¿Por qué? Porque los hombres a lo largo de la historia han intentado destruirse los unos a los otros. Pero el objetivo final del diablo es destruir a Dios, quitar a Dios del vocabulario de la gente. ¿Y qué es lo que hace el falso profeta? Levantar al anticristo para que lo adoren a él. Y no es la primera vez que un hombre reclama honra y gloria para sí mismo. No es la primera vez que un César, que un faraón o que cualquier persona ha intentado levantarse más alto que Dios y matar y asesinar a todas aquellas personas que no lo apoyan y no lo reconocen. Una de las cosas que hará el falso profeta es algo tremendo. Dice que marcará, sellará a la gente. Ahora, esto no es nada nuevo. Si ustedes leen esta noche tranquilamente en casa el capítulo 9 de Ezequiel, recuerden, Ezequiel capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta que el Señor, antes de ir a la ciudad de Jerusalén y permitir que las tropas enemigas la destruyeran, Él dijo: ponle una marca a mis hijos en la frente y en la mano, para marcar, hacer una diferencia entre el que cree y en el que no cree, el que es mío y el que no es mío. Y dice la Biblia que marcaban a la gente en las manos. El anticristo, el diablo, que es un imitador de la obra de Dios, lo que intentará es marcar a la gente como si fueran animales. Ya hablamos la semana pasada de ese famoso microchip, un sistema muy interesante, muy moderno, que intentará facilitarle la vida a la gente, sobre todo a la hora de comprar, a la hora de vender, a la hora de viajar, no perder el dinero, tener en todo momento encima tuyo todos tus datos económicos, tus datos de vacunas, etcétera, etcétera. Ese microchip ya existe. No es una ciencia ficción. Los animales, los perros, me imagino que en Suiza será igual. Aquí es obligatorio que los animales tienen que llevar un chip. Y si un animal se pierde con una máquina, el doctor, el veterinario, sabe en todo momento cómo se llama ese animal, si está vacunado, dónde vive, cómo se llama su dueño, etcétera, etcétera. Pues lo que empezó con los animales, terminará con el ser humano. Porque para el diablo los seres humanos son como animales. Por eso la famosa teoría de la evolución equipara y nivela al hombre al nivel de la bestia. En la famosa Constitución Europea,
creada, diseñada y escrita por el famoso Jacques Chirac, jefe de toda la masonería europea. Él puso al mismo nivel a un animal que a un hombre, de tal manera que si un hombre quiere casarse con un perro, con un gato, con una vaca o con cualquier animal, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos somos animales. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, Dios dignifica a la raza humana por encima del animal. ¿Cuántos dicen amén? El animal está para servir al hombre, no el hombre para servir a la bestia. Pero en los últimos tiempos Satanás intenta marcar a los hombres como si fueran animales. Y les cierra las posibilidades de poder comprar, de poder vender, de poder buscarse la vida si no te dejas marcar. Pero esa marca, esa especie de microchip indeleble, invisible, que no molesta, que está ahí dentro y ni te enteras que está, también permite en todo momento tener a la población mundial localizada en cualquier parte donde se encuentre. Así de claro. Dice que este microchip está alimentado por una pequeña pila de litio, de tal manera que si la persona en un momento determinado decide quitárselo y lo toca y lo abre, se envenena la sangre por esa sustancia. Pero en todo momento esa persona está localizada, y ya en muchos lugares gente multimillonaria y personas importantes están poniendo esa especie de marca de microchip interno en su piel. ¿Para qué? Para estar localizados en caso de que sean secuestrados y que en cualquier momento los puedan localizar. Sí, suena como ciencia ficción, ¿verdad? Suena como algo de Steven Spielberg, ¿no? Suena como algo que tú dices, pero esto es una cosa increíble. Vuelvo a hacerles la pregunta que les hice el domingo pasado. ¿Cómo hace 2000 años un hombre llamado Juan, pescador de Galilea, un hombre que no fue a la universidad, ni tuvo en sus manos nunca un ordenador, ni tuvo nunca en sus manos un móvil, ni toda la información que tú y yo podemos tener ahora mismo? ¿Cómo es posible que este hombre nos dé unos datos de la civilización de los últimos tiempos de una forma increíble, hasta el punto que hay momentos en los que él llora escribiendo el libro del Apocalipsis, viendo lo que se avecina y viendo lo que viene? Es el hombre que dice que en los últimos tiempos el famoso río Éufrates se secará para que millones de soldados vengan desde el norte, casi diríamos como que en línea recta, y se den cita en el valle de Jezreel, en la zona de Megiddo, para llevar a cabo la gran batalla, la famosa batalla del Armagedón. Sabemos que en el punto de mira hay un pequeño pueblo que tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Un pueblo que ha sido el pueblo más odiado, más perseguido de toda la historia de la humanidad. Y es el pueblo de Israel. Así de claro. Dios decidió que su hijo naciera en una pequeña aldea insignificante de Israel llamada Betlehem, la casa del pan. Belén la conocemos nosotros. Dios decidió que su hijo naciera y viviera en ese pequeño país, que allí predicara, que allí sanara a los enfermos, que allí demostrara lo que era y a lo que vino, que allí lo mataran, que allí resucitara, que allí ascendiera y que allí volverá otra vez por segunda vez, según la palabra de Dios. Y sabemos que los tiempos se acortan. La Biblia dice que los últimos tiempos tendrán que ser acortados, porque si el Señor no acorta los tiempos, la maldad llegará a un nivel, a una envergadura de tal magnitud, que dice que nadie podría salvarse aunque quisiera. Por eso, amados hermanos, tenemos que doblar la guardia como iglesia. Tenemos que meternos en las páginas de la Biblia. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. No dejarnos engañar, no dejarnos seducir, no dejarnos atraer por cosas que aparentemente son muy atractivas, muy bonitas y maravillosas, pero que su fin, dice la Biblia, pueden ser caminos de muerte. Analice todo lo que oye. Analice a la luz de la palabra de Dios todo lo que escucha. Porque la palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos serán tiempos de engaños, tiempos de falsas profecías, tiempos de falsos milagros. Ahora bien, la gente está tan necesitada, tan desesperada, que se agarrarán a un clavo ardiendo con tal de salir de su desesperación. Nunca olvidaré cuando una persona enferma me dijo: si yo supiera en este momento que el diablo me puede sanar, le entregaría mi vida a él. Así me lo dijo. El diablo va a utilizar los problemas sociales, los problemas físicos, los problemas económicos de las familias,
El diablo sabe perfectamente que hay un vacío en la sociedad que nada ni nadie logrará llenar jamás. Puedes tener mucho dinero, puedes viajar por el mundo entero, puedes tener la mejor casa de la tierra, puedes tener y tener y tener. Pero el Señor Jesucristo no solamente te ha creado para que llegues a tener ciertas y determinadas cosas en la vida, sino que el Señor nos ha creado con sus manos para que seamos su pueblo y estemos en plena comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, cuando ustedes escuchen a alguien, cuando ustedes oigan a alguien, cuando ustedes observen a alguien, háganse la siguiente pregunta: ¿a quién está levantando este hombre? ¿A quién intenta glorificar? ¿Hacia quién intenta desviar la atención? ¿Hacia él mismo? ¿O lo que intenta esta persona es levantar en alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que la gente adore al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? Esa es una de las características de un verdadero hombre de Dios y de un verdadero cristiano y cristiana. Una persona que no intenta llamar la atención sobre sí mismo, sino que emplea su testimonio, su antigua vida, sus malos hábitos, etcétera, etcétera, para que la gente reconozca que el cambio se ha producido, no porque se le ha propuesto, no porque tuvo una fuerza de voluntad increíble, sino porque hubo un Dios todopoderoso que le transformó, que lo cambió y que lo llenó y que hoy le da la gloria a ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el falso profeta, qué interesante. Hay iglesias que se llaman, y no tengo nada en contra de ese nombre, pero iglesias que han decidido llamarse Iglesia de la Profecía. Y hay muchísimas personas que les encanta todo lo profético. He ido incluso a algunas reuniones, he ido a algunas convenciones, no muchas, pero alguna vez he escuchado personas que cuando van a un evento, a una conferencia, a un culto especial, lo que te dicen es: he venido aquí porque este hombre o esta hermana o esta mujer tiene profecías y tiene palabras para mí. Y la gente hace cola y espera horas para que vaya una persona y le imponga las manos y algo con voz bajita, la mayoría de las veces le susurre al oído y le diga que va a ser y que va a tener y que va a ser prosperado y que va a ser bendecido. Y la gente agarra esa palabra como si fuera una palabra de Dios, cuando la única palabra de Dios que tenemos es esta que tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted busca palabras, si usted busca consejos, si usted busca algo que le oriente para saber si me caso o no me caso, si me voy o me quedo, si compro o no compro, es la bendita palabra de Dios. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No busques en los hombres lo que solamente en Dios puedes encontrar. Si buscas palabra, métete en tu aposento, dice la Biblia, cierra tu puerta. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Pero qué fácil es ir a una persona para que nos diga esa persona, supuestamente en nombre de Dios, lo que yo tengo que hacer. Cuidado, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el don de la profecía será mal usado para engañar y para seducir a las almas inconstantes. Claro que creemos en las profecías. No menosprecéis las profecías, dice la Biblia, pero las profecías de la Biblia, no las profecías inventadas, no el producto de la imaginación. ¿Saben lo que decía Jeremías al pueblo? Ustedes, Dios no los ha enviado a ustedes, ustedes profetizan y tienen el descaro y la desfachatez de esperar que lo que han profetizado se cumpla cuando saben que Dios no está hablando a través de vuestras bocas. Amados hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de cambios, vienen tiempos donde vamos a ver cosas muy raras, muy extrañas. Ya hay iglesias en el mundo para homosexuales, no sé si lo sabían. Iglesias evangélicas gay, ya están por el mundo, por todas partes. Iglesias donde ya no se habla de la sangre de Cristo ni la muerte del Señor. Iglesias donde todo vale. Iglesias donde te puedes casar, separar, divorciar, estar con este, estar con la otra, estar con él, ahora me caso, ahora me divorcio y no pasa nada. Dios es un Dios de amor. Vamos a ver cosas muy extrañas en los últimos tiempos. Pero recuerda algo, Dios es santo y quiere que tú y yo también seamos santos. Huye de todo lugar donde te lo pongan fácil. Escúchame bien. Huye de todo lugar donde te lo pongan fácil para que no te ofendas.
Lo políticamente correcto, sabes que es una expresión que se usa mucho hoy en día, ¿no? Lo políticamente correcto, no lo digas tan duro para que no se ofendan, no lo digas tan contundente para que no... Huye de los lugares donde todo te lo ponen bonito y fácil. El Señor no viene a agradarnos los oídos, sin confrontación no hay cambio. Y la palabra de Dios viene para sacudirnos y para que le busquemos a Él en espíritu y en verdad. Y si el Señor tiene que sacudirnos en esta tarde y romper esquemas religiosos de nuestra vida, y si tiene que abrirnos nuestros ojos a una realidad que viene, nos guste o no, pues bendito sea el Señor. Pero la iglesia en esta hora tiene que dar la talla. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y no podemos en este momento de la historia, hermanos, claudicar, no podemos enfriar, no podemos dar marcha atrás. Estamos, hermanos, oyendo la trompeta del Señor. Dios viene, el Señor viene pronto y quiere que su iglesia se ponga las pilas, que se levante en pie de guerra y le diga al diablo: alto, aquí estamos los hijos de Dios. Aquí todavía hay gente que vive en orden, aquí todavía existe la familia, aquí existe el perdón, aquí existe la misericordia, aquí existe la fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que Dios prometió en su palabra es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y recuerda las palabras del Maestro. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie te engañe. Ni pastores, ni profetas, ni rabinos, ni falsos mesías, que nadie te engañe. Dice la Biblia: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados hermanos, si quieres ser libre, tienes que conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La gente va a ser engañada porque buscan fuera del Señor. Si buscaran en Dios no serían engañados. Si buscaran en la palabra de Dios no serían apaleados ni heridos. El problema es cuando a veces buscamos fuera de Dios otros caminos, otras formas, y te equivocas. Si estás buscando, busca en Dios. Ven a Dios, ven a Él en esta tarde. Ríndele tu corazón. Ríndele tu vida en esta tarde al Señor. Deja que Él aclare tus dudas. Él es el verdadero. Él es el Dios vivo y verdadero y no hay otro. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda la gloria y el reconocimiento. Dice la Biblia que el anticristo, una de las cosas que hará es negar que Cristo vino en carne. Negar que Él vino. Y toda persona que niega que Cristo vino es el anticristo, dice el apóstol Juan. Nosotros en esta tarde rechazamos a este espíritu y declaramos en el nombre de Jesús que tú viniste en carne. Y confieso y declaro públicamente que aquel Mesías que se hizo carne era el Mesías verdadero y no hay otro más que Él. Bendito seas. Ahí empieza el cambio, cuando tú reconoces que el Mesías vino en carne, no de una forma espiritual, una nebulosa, una cosa extraña. No, vino en carne y hueso a dar su vida por ti. Ahí empieza el cambio. Si Él era el Mesías verdadero, quiere decir que yo lo necesito a Él. Y por eso en esta tarde le decimos: yo te necesito, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Los que somos padres, las madres, los creyentes, tus hijos te necesitan hoy más que nunca, Señor. En este tiempo de engaño, en este tiempo de tantos cambios y de tanta agresividad, nosotros te decimos: tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra calma en medio de la tormenta, Señor Jesús. Recibe la gloria, Dios mío. Recibe la honra, mi Señor. Aleluya. Si en esta tarde entre nosotros hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor, yo te animo a que lo hagas hoy. Te animo a que ahí donde estás le digas: Señor, yo me entrego a ti. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo no te ofrezco una religión.
El Señor no es religión, el Señor es una relación personal. Ahí donde estás, entrégale su vida a Jesús. Pídale perdón a Dios. Dile: perdón, Señor, perdóname. Limpia mis pecados. La iglesia no es un club donde venimos a pasar un domingo entretenidos. La iglesia no es un lugar donde venimos a conocer gente nueva, gente agradable y simpática, no. La iglesia es un hospital donde el alma, Dios la sana, donde el hombre puede comenzar a cambiar y vivir una vida nueva. La iglesia es un centro de entrenamiento donde nuestros pensamientos, nuestra filosofía de vida cambia para vivir según el diseño y el propósito de Dios para mi vida, donde yo muero y Él vive. Eso es la iglesia. No es un club, es un lugar donde cambiamos por dentro y por fuera. Y por eso en esta tarde te pedimos, Señor, ayúdanos a cambiar, a conocerte mejor, y guárdanos del maligno, que no seamos seducidos ni engañados ni arrastrados por falsas doctrinas o prácticas o enseñanzas, sino que nunca nos desviemos de tu palabra ni un milímetro, porque tu palabra es el fundamento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra un día llegó a nuestra vida y ahora estamos edificando nuestra existencia sobre la roca, sobre Cristo Jesús nuestro Señor. A ti te damos la gloria y la honra. El ejemplo más importante de todos, el más grande, el de más influencia, porque había mucha gente que adoraba a otros dioses, pero fundamentalmente era la que la Biblia llama la diosa Diana, o Artemisa, como también se le conoce en otras culturas, o también Afrodita, la diosa de la sensualidad, la diosa del amor. Tenía un templo enorme y dice la Biblia que había souvenir, habían personas, plateros, que construían pequeños templos como réplicas del templo de la gran diosa Diana y se ganaban la vida de esa manera. Esta ciudad de Éfeso era una ciudad importante, una ciudad con una influencia religiosa tremenda, y fue la ciudad donde más tiempo el apóstol Pablo decidió quedarse, no solamente a establecer la obra, sino a pastorear la iglesia. Estuvo concretamente, según nos relata el libro de los Hechos, 2 años. En otros lugares estuvo menos, pero yo digo, donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo sin moverse de allí fue la ciudad de Éfeso, 2 años pastoreándola. Él no estuvo solo, él tuvo la ayuda de Priscila, de Aquila, su marido, de Tito, de Timoteo, de Tiquico, del apóstol Juan, que vivía en la ciudad de Éfeso juntamente con María, la madre del Señor Jesucristo, y otros ministerios importantes de la época. La iglesia, como hemos dicho en otras ocasiones, empezó de una forma muy sencilla, una forma muy humilde. Él se encontró con un pequeño grupo de 12 hombres, que por lo visto, según lo que le cuentan, en Hechos capítulo 19, se habían convertido, se habían acercado al Señor a través de aquel famoso profeta que todos conocemos con el nombre del famoso Juan el Bautista. Y cuando el apóstol Pablo se los encuentra, les hace una pregunta muy interesante que probablemente a lo mejor a ti nunca te han hecho ni nadie te hará, pero no sé por qué el apóstol Pablo les hace esa pregunta a esas personas y les dice: ¿ustedes cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente y le dice: nosotros nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo, no tenemos ni idea de lo que nos estás hablando. Entonces el apóstol Pablo comienza a trabajar, comienza a discipular, comienza a preparar a esta gente, los vuelve a bautizar de nuevo y digamos que los recicla, digamos como que hay que empezar de nuevo. Ustedes han quedado anclados en el tiempo, ustedes saben algo de Dios, saben algo de la Biblia, pero ustedes no tienen ni idea. Ustedes se han quedado anclados en el tiempo. Me están hablando de un Señor con el cual ustedes conocieron al Señor más o menos hace aproximadamente 25, 30 años atrás. Y en estos 25 años ustedes no han crecido, ustedes no han madurado. Y entonces Pablo comienza a trabajar con esa gente y así arranca, así empieza la famosa ciudad de Éfeso. Bueno, se produjo allí lo que llamaríamos hoy, un término que no aparece mucho en la Biblia, pero diríamos que se produjo una explosión, una especie de avivamiento, donde cuenta la historia secular que la iglesia llegó a tener más de 500.000 de personas. Más de 500.000 de personas de esa ciudad de Éfeso se convirtieron al cristianismo. Dejaron la idolatría,
dejaron de frecuentar los dioses, los templos de los dioses paganos. Y dice la Biblia que por poco, debido a la masa de gente que se convertía y entendía el Evangelio, por poco tienen que cerrar el templo de la gran diosa Diana, lo cual hubiera sido en aquellos tiempos pues un auténtico desastre, sobre todo para los que vivían de eso, ¿no? Él sufre una persecución tremenda, es donde él tiene una experiencia que algunos la han considerado una especie de resurrección, porque dice que lo apedrean, lo sacan fuera de la ciudad y lo tiran creyendo que ya está muerto, y es allí donde dice que los hermanos van, lo rodean, y así se levanta el apóstol Pablo, y algunos creen que lo que el Señor hizo en ese momento fue que lo resucitó. También dice la Biblia que en Éfeso peleó contra fieras. Esto tiene, digamos, una doble interpretación, no solamente las personas que iban a por él, las personas que querían matarlo debido a las enseñanzas que él transmitía, sino que literalmente, probablemente fue lanzado a la arena de algún circo romano que seguramente tenía que haber allí, y tuvo que pelear contra fieras, y el Señor milagrosamente lo protegió. Digamos que la iglesia de Éfeso fue una iglesia desde el principio casi caracterizada por una iglesia poderosa, una iglesia de milagros, de señales, de prodigios, y incluso, les digo más, de esa iglesia, directa o indirectamente, el Señor se sirvió para que fueran a otras ciudades cercanas, como por ejemplo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Sardis, Filadelfia, y se establecieran iglesias hijas, por así decirlo, ¿no? Obreros, personas que salieron y fueron a esas ciudades que las conocemos como las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, de Asia Menor. Para que nos entendamos, estamos hablando de la zona que hoy en día ocupa el lugar de Turquía. Turquía es un país muy interesante, tiene más de 90 millones de personas de población. Es un país que está entre Europa y Asia, ¿verdad? Y en ese lugar el cristianismo se arraigó de una forma tremenda. Fue allí en Turquía, en la famosa ciudad de Constantinopla, cuando el Imperio Romano se divide y se queda Oriente y se queda Occidente. En fin, ya todos conocemos la historia. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo, cuando se marcha, le dice a este joven, a este hermano que era de padre griego y de madre judía creyente, porque me llama la atención que el libro de los Hechos dice que la madre de Timoteo no solamente dice que era judía, sino que era judía creyente, porque hay judíos que no son creyentes, pero su madre sí. Y cuando el apóstol Pablo le ruega en la primera carta que se quede en Éfeso a atender la iglesia, el apóstol Pablo sabe que no va a ser una experiencia muy agradable, que digamos, porque si ustedes van al capítulo 20, en el capítulo 19 del libro de los Hechos está el origen, el nacimiento de la iglesia. Claro, pasan 2 años, y en el capítulo 20 encontramos a Pablo que se reúne con todo el liderazgo, con todos los ancianos de la iglesia, se despide y dice cosas tremendas. Les recuerdo un poco algunas de las cosas que dijo. Dice: yo sé que después de mi partida, una vez que yo deje la iglesia y ponga otro pastor en mi lugar, yo sé que entrarán a este rebaño, yo sé que entrarán lobos rapaces que no perdonarán, personas que vendrán a dividir, a confundir, a enredar, a separar, a pelear a unos hermanos contra otros. Dice, pero también sé, y eso es durísimo, ¿no? Pero lo dijo y fue verdad, que algunos de entre vosotros, algunos de los ancianos, algunos de los líderes de la obra que en este momento hasta este momento han estado colaborando conmigo, sé que de entre vosotros también se levantarán lobos rapaces que intentarán despedazar el rebaño. Es tremendo, ¿no? Ataques de adentro, ataques de afuera, ataques por todas partes. Allí pone el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: te pongo no solamente para que sigas pastoreando la obra, para que sigas atendiendo a la grey, sino para que corrijas lo deficiente. Si Pablo ha estado 2 años, fijaros quién fue el pastor. El apóstol Pablo ha estado 2 años pastoreando, atendiendo. El padre de la iglesia fue el apóstol Pablo, pero todavía hay cosas que enseñar, todavía hay cosas que corregir, todavía hay cosas que no van bien. Y por eso el apóstol Pablo se va a otro lugar, empieza otra obra y deja a Timoteo. Timoteo comenzó a tener problemas de estómago, probablemente debido a los nervios, debido a la presión. Y la gente lo menospreciaba, la gente no le tenía en cuenta debido a lo joven que era. Y el apóstol Pablo le escribe una carta. Y una de las cosas que le dice, mira Timoteo, la fe que hay ahora mismo en ti, la fe que te ayuda a ser pastor, la fe que te ayuda a caminar, a vivir en victoria, a no decaer, a mantenerte firme, esa fe habitó primeramente en tu abuela Loida,
y tu abuela, una mujer de fe, le supo transmitir a tu madre Eunice esa fe, y esa fe ahora está en ti. Digamos que era como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí está en cierto sentido Pablo diciendo: la fe de tu abuela pasó a tu madre y de tu madre pasó a ti. Es decir, la fe que se ha traspasado, que se ha transmitido de generación en generación, te tiene que ayudar a mantenerte firme y a mantenerte en victoria. La fe no es un jarrón, la fe no es un ramo de flores que colocamos en lo alto de una mesa o de un mueble para decorar, sino que la fe te tiene que ayudar a vencer todo ataque del enemigo. Da igual de dónde venga, si de los inconversos o de los creyentes. La fe que tienes que usarla. Tienes que avivar, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo, tienes que avivar, es decir, echar fuego al don que un día Dios te dio, que se te dio por imposición de manos. Tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que dedicarte a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que olvidar discusiones, peleas y cosas que no edifican. Tienes que cumplir con tu ministerio. Tienes que dedicarte a la exhortación, tienes que dedicarte a la lectura, tienes que dedicarte, en fin, y lo anima a que siga adelante. Pero se ve que el apóstol Pablo se dio cuenta de que Timoteo necesitaba más apoyo y le vuelve a escribir una segunda carta. Pero déjeme que haga una especie de paréntesis entre esta primera y esta segunda carta del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también le escribió, aparte de a Timoteo, el pastor, le escribió una carta desde la cárcel, por eso se estudia como una de las epístolas o cartas de prisión. Le escribió personalmente una carta dirigida a la iglesia que lleva el nombre, no podía ser de otra manera, la carta de Pablo a los Efesios. Una carta hermosa, una carta muy bonita, así que menudo pastor tuvieron, menudos apóstoles ministraron allí, menuda enseñanza, la crema, lo mejor de la época pasó por allí. Ahora tienen una epístola escrita de puño y letra por el mismísimo apóstol Pablo, pero cuando el apóstol Juan es anciano y está desterrado en la famosa isla de Patmos, el Señor le da mensajes y le da palabras para que las escriba y se las mande a las diferentes iglesias que ya hemos mencionado. Y mira tú por dónde, y vamos a leerlo, el Señor le dice al apóstol Pablo: mándale un mensajito, escríbele una carta a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Vamos a hacer este paréntesis y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver aproximadamente, picando ya el año 100 después de Cristo, qué es lo que el Señor todavía le tiene que decir a la iglesia de Éfeso. Menciono todo esto para que os deis cuenta que el Señor mimó, el Señor cuidó a la iglesia de Éfeso de una forma extraordinaria. Le lleva los mejores pastores, los mejores apóstoles. Le pone un buen sustituto, que es Timoteo. Le manda una carta personal. Le manda, recomendado por él mismo, a un tremendo predicador de la época, que el apóstol Pablo dice que era un hombre ferviente de espíritu y tremendamente poderoso en las Escrituras. Y lo recomienda, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. Pero aparte de todo eso, el Señor le manda a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, un mensajito a la iglesia de Éfeso para que lo tengan en cuenta. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 2, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor: escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Probablemente era Timoteo o algún discípulo de Timoteo, vete tú a saber. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirle el Señor. Ya Pablo le ha dicho muchas cosas. Ya Timoteo le ha dicho también muchas cosas a la iglesia. Pero ahora es el Señor el que tiene también que decirle algo a la congregación. Y le dice lo siguiente, versículo 2. Yo conozco tus obras. Qué bonito, ¿eh? Yo conozco tus obras. Sí, lo que estáis haciendo yo lo conozco, yo lo sé. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De momento vamos bien, ¿o no? Buenas palabras, ¿eh? Esto levanta un poco la autoestima de la iglesia, ¿no? Date cuenta que es el Señor el que está hablando aquí.
Versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y algo muy importante, y no has desmayado. Vamos, ya me gustaría a mí mañana abrir el buzón de la iglesia y encontrarme una carta cuyo remitente es nuestro Señor Jesucristo, y que nos mande un mensaje en estos términos a la iglesia, y yo el próximo domingo decir: hermano, hemos recibido una carta del Señor y nos dice que hemos trabajado, que hemos sufrido, que no sé qué, que no... Sería una maravilla, pero es que hay más, hay más. Y el versículo 4 dice lo siguiente: pero, ay amigo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Venías bien, bien encaminado, bien encauzado, pero tu presente no coincide con tu pasado. Tu pasado es excelente, maravilloso, una iglesia con un discernimiento espiritual extraordinario, una iglesia fiel, constante, trabajadora, sufrida, pero tu presente echa todo por tierra. Ya no tenéis ese primer amor que un día tuvisteis. Y entonces el Señor le dice a la iglesia, versículo 5, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Esto el Señor no lo considera algo liviano, algo ligero, algo sin importancia, sino lo considera una auténtica caída. Ustedes han caído y tienen que recordar qué fue lo que pasó, dónde, por qué, qué les ha ocurrido a ustedes. Y les dice: arrepiéntanse. Fíjate, el Señor llamando a la iglesia a arrepentirse. Algunos piensan que el arrepentimiento es para los que no conocen al Señor, para los inconversos. Y resulta que el Señor llama a su iglesia a arrepentirse. Y es que los cristianos también tenemos de vez en cuando que arrepentirnos, ¿sí o no? Ya lo creo. Y le dice el Señor: haz las primeras obras, pues de lo contrario, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero, sí, quitaré tu luz, tu influencia de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? El arrepentimiento lo puede cambiar todo. No es que sea algo mágico, no quiero utilizar esa expresión, pero si ustedes se arrepienten, reconocen que han caído, que se han enfriado, que se han apartado, que han bajado la guardia, etcétera. O sea, si ustedes lo reconocen, que lo cual ya es algo importante, pero además de reconocerlo, se arrepienten y vuelven otra vez al inicio a hacer lo que hacíais cuando os iba bien, entonces todo va a seguir de maravilla, vuestra influencia, vuestra luz va a seguir adelante, pero ustedes tienen la respuesta, la llave está en vuestra mano. Según yo vea la reacción, la actitud de la iglesia, así el Señor les está diciendo a estos hermanos, así yo reaccionaré. Hay arrepentimiento, hay reconocimiento, hay una vuelta a hacer las primeras obras. Aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Si ustedes siguen en ese camino de enfriamiento, de alejamiento, de vivir de las glorias del pasado, de lo que otros hicieron o de lo que hicimos, pero el presente no supera el pasado, me veré obligado a yo personalmente quitaros la luz y terminar con esta congregación. Realmente es un mensaje tremendo. La pregunta sería, no sé si alguno se la está haciendo en esta tarde: ¿hizo caso de la amonestación la iglesia? ¿Se arrepintieron, reconocieron, volvieron otra vez al inicio, al tiempo de fervor y de entusiasmo? ¿O por el contrario, la iglesia se diluyó y desapareció y no quedó nada de ella? Pues lamentablemente tengo que decir que la respuesta es la segunda. La iglesia no hizo caso a la exhortación. La iglesia parece que escuchó el mensaje, lo entendió, le entró por un oído y salió por otro. Y en Éfeso se quedó esa ciudad en la actualidad totalmente en ruinas. Y no quedó absolutamente ningún recuerdo del paso del Evangelio por aquella ciudad. ¿Qué les parece? Es toda una advertencia para ti y para mí en este día, ¿sí o no? Bueno, pues en esta congregación, con estas características, con estas cosas buenas y negativas que tenía, en esta iglesia es donde al apóstol Pablo siente en su corazón poner a Timoteo, y cuando le escribe la segunda carta le dice: mira, tú tienes que ser como un soldado, como un atleta, un deportista y como un labrador. Son las tres palabras que hemos leído esta tarde en 2 de Timoteo capítulo 2. Tienes que, tu filosofía, tu estilo de vida tiene que ser como la de un soldado. Ahora,
No vemos habitualmente soldados por la calle, pero en aquellos tiempos en los que el apóstol Pablo le está escribiendo y le tocó vivir, tanto a él como a Timoteo, el ver soldados, legiones de miles y de miles de soldados romanos por las calles era común, era habitual. Ellos tenían que proteger el territorio conquistado, no podían bajar la guardia, no podían decir, bueno, hemos conquistado el mundo y ahora a vivir de la renta. Ellos tenían que vigilar cualquier sedición, cualquier revolucionario que por ahí quisiera levantarse. Ellos tenían que estar constantemente vigilando la frontera, los atalayas, observando, escuchando las conversaciones. Se infiltraban en las conversaciones, en las sinagogas, en los templos, en los mercados, para saber qué es lo que la gente hablaba y si en algún momento alguien quería dar una especie de golpe de estado. Así que ver soldados romanos bien armados hasta los dientes en aquella época era lo más normal del mundo. Fijaros qué normal era que cuando ustedes leen la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 6, Pablo está dentro de una celda, Pablo está preso, y él comienza a dictar una carta, y él comienza a comparar las ropas, la armadura del soldado romano con distintos aspectos o instrumentos que tiene el creyente hoy en día. Él se da cuenta de que el soldado romano tiene una especie de casco, que la Biblia lo llama yelmo, que la función es proteger la cabeza, y él dice, bueno, así como el soldado tiene un casco, tiene el yelmo que protege su cabeza, métanse ustedes en la cabeza que somos salvos y que la salvación es algo maravilloso que el Señor nos ha dado, y compara el casco con la salvación. Y ve que tiene una coraza, y ve que tiene una espada, y va comparando las distintas partes de la armadura del soldado romano, porque lo está viendo delante de él con las cosas que tiene que utilizar y desarrollar y tener cualquier cristiano para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Fíjate que Pablo utiliza términos como espada, escudos, yelmos, soldados, guerras, peleas, y algunos dicen, pero bueno, en este contexto se escribió la Biblia. En este y en mucho más. Una época de salvajismo, esa famosa expresión de los derechos humanos. Olvídate de derechos humanos. La gente se trataban como animales, como bestias. Si tenías la desgracia de ser un esclavo, de caer rendido por las legiones romanas, amigo, tus días estaban contados, ibas a morir reventado trabajando de sol a sol. Tu carne valía menos que la de un perro. Y en ese contexto bélico, en ese contexto de injusticia, de prepotencia, de arrogancia, etcétera, etcétera, ahí nació la iglesia. Y en ese contexto de brutalidad, fijaros cómo trataron los romanos al Señor. Fijaros, en esas famosas escenas que vemos de la película de Mel Gibson, la película de la Pasión de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes son capaces de ver sin parpadear, sin quitar la vista lo que se ve allí, pero realmente es espeluznante aquello, ¿no? Bueno, pues eso no es ni la mitad de la realidad, porque al fin y al cabo eso es una película, pero aquello fue real, ¿no? Y en este contexto el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como ellos, un soldado, pero no en plan bélico de matar, sino en cuanto al sufrimiento que está dispuesto a experimentar un soldado por la causa, por el ejército, por la bandera, por el país que representa. El soldado generalmente duerme poco. El soldado no está en el ejército para hacerse rico. El soldado es una persona que tiene una visión de cuerpo, no es una visión individual, sino está dispuesto a morir por causas que van mucho más allá de sus ambiciones personales y particulares. Y el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un soldado, una persona sufrida, una persona que esté dispuesto a trabajar, a sudar la camiseta, a caminar, a lo que haga falta por el Evangelio de Jesucristo. Tienes que ser como un atleta. En aquellos tiempos todavía se sentía la influencia del imperio anterior al de los romanos, que había sido ¿cuál? El de los griegos. Los griegos fueron los creadores, los inventores de las famosas Olimpiadas. Para ellos el culto al cuerpo, el culturismo era algo que estaba al orden del día. Llenaron todo el mundo entero, incluida Jerusalén, de spas, de gimnasios, para que la gente desarrollara una musculatura y pudieran de esa manera pues optar algún día a ser incluso dioses en el Olimpo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un deportista. Un deportista no, es una persona que no puede tener sobrepeso. Un deportista es una persona que tiene que tener un entrenamiento constante y permanente. Un deportista es una persona que se sacrifica. Al fin y al cabo, dice, para ganar una corona corruptible. En aquellos tiempos no había eso de plata, oro y bronce, sino eran coronas de laureles, ¿verdad? O como mucho a lo mejor te podían galardonar
si tenías la suerte de considerarte un ciudadano romano con derechos y privilegios, dice, tú tienes que ser como esa gente, capaces de esforzarse, capaces de entrenar, capaces de abstenerse de cosas innecesarias, de vanidades, llevar una buena dieta, una buena alimentación, dormir, descansar, prepararse, entrenar. Así tenemos que ser los cristianos, así tienes que ser tú, Timoteo. Y me llama la atención que después dice, tienes que ser como un agricultor, tienes que ser como un labrador. Qué gente más sacrificada, ¿eh? Cada vez que te lleves una manzana a la boca, o te comas un tomate, una lechuga, una patata, o te comas un pepino, una cebolla, recuerda que detrás de eso que te estás comiendo hay un trabajo tremendo, ¿eh? Hay un trabajo tremendo. Es una de las características del labrador, es que tiene una fe natural. Si no sabe si va a llover, no sabe si no va a llover, si va a caer una granizada terrible, pero él o ella sale al campo, y un día, y otro, y otro. El trabajo del campo es un trabajo durísimo. Ahí vemos todavía el ejemplo y la vida de mi suegra de Esperanza, ¿no? Como ella con 80 y tantos años, pues dice, no, tengo que bajar a regar. Y no puede decir, bueno, mañana. O voy a sacar las malas hierbas. Hablábamos, un día estaba yo con mi suegra allí agachado, sacando 4 malas hierbas, y hablábamos acerca de eso, ¿no? Las malas hierbas no hay que plantarlas, salen solas. Qué curioso, ¿no? Salen solas las malas hierbas, pero hay que quitarlas para que no terminen ahogando la cosecha. Entonces el apóstol Pablo, inspirado en el ejemplo de un atleta, de un labrador y de un soldado, pues le dice a Timoteo, mira, lo último que quiero que hagas en esta vida es esconder la cabeza bajo tierra, huir, escaparte y dejarle el problema a otra persona. Probablemente, y esto ya es una opinión personal, probablemente a lo mejor el joven Timoteo tenía la esperanza de que abriéndole su corazón y contándole sus problemas a Pablo en algún momento se apiadaría de él y le diría, bueno, Timoteo, ya has sufrido bastante, vente, vamos a poner a otro. No le abra ni la más mínima posibilidad de que huya, sino le dice, tú te quedas ahí y tú peleas la buena batalla y tú acabas la carrera y no te dejes cambiar por el ambiente, sino cambia tú en el nombre del Señor el ambiente en el cual te ha puesto el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, algunos dirán, bueno, pero esto tiene que ver con Timoteo. No, y también con nosotros. También con nosotros, porque en más de una ocasión nos podremos encontrar con problemas, con dificultades. Seguramente más de una persona en esta tarde habrá tenido en algún momento de su vida ganas de huir, ganas de tirar la toalla, ganas de decir, ya no aguanto más, me voy. De coger un avión y mandarte a mudar a la Conchinchina, ¿no? Pero esa no es la salida que el Señor le da a sus hijos. La salida, la respuesta que el Señor nos da a nosotros es que peleemos, que nos esforcemos, que luchemos, que seamos constantes, que nuestro trabajo en el Señor, aunque sea durísimo y aunque no sea reconocido y no sea aplaudido y a veces pase desapercibido, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a los hermanos de Éfeso, yo he visto tus obras. Tal vez nadie se ha dado cuenta del dolor, de las lágrimas, del sacrificio, de los problemas, de las dificultades, pero yo sí he visto vuestras lágrimas, yo sí he visto vuestro sufrimiento, yo sí he visto los dolores de cabeza y vuestro sufrimiento. Por lo tanto, no hay nada que tú estés haciendo hoy para el Señor, que el Señor no se entere de nada, sino que el Señor lo conoce todo perfectamente y a su debido tiempo, si sembramos en fe, recogeremos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay un salmo, o parte de un salmo muy bonito, que ustedes lo conocen perfectamente, que dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Pero para sembrar con regocijo, primeramente hay que sembrar y a veces hasta con lágrimas. Pero siempre la cosecha es mayor, la proporción de lo que se recoge, gracias al Señor, siempre es mucho mayor que lo que se siembra. Usted no siembra 40 sacos de patatas para recoger uno. No, usted siembra un saco de papas y puede recoger un montón de sacos más. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar del sudor, a pesar del trabajo, a pesar del esfuerzo, siempre la bendición de recoger supera al sacrificio de haber sembrado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, casi al final de la carta, para que veáis cómo el apóstol Pablo utiliza su situación de preso en Roma
para transmitirle a Timoteo que por más que uno pueda pensar que como yo no está sufriendo nadie en la vida, métete e interioriza este pensamiento en ti, por favor. Siempre habrá alguien que esté sufriendo y pasándola peor de lo que tú lo estás pasando en el momento presente. Ya les comenté el caso de aquel hombre que un día se quejaba porque tenía que buscar papas casi ya podridas en el cubo de la basura, y mientras la pelaba y le tiraba la cáscara al suelo, se quejaba, ¿no? Y se lamentaba diciendo: ¿a dónde he llegado, Dios mío, a tener que buscar papas podridas en un contenedor de basura? Y alguien le contestó a sus espaldas y le dijo: pues no te quejes, querido, porque tú por lo menos te comerás la papa, pero yo me voy a comer la cáscara que tú vas a tirar. Así que siempre hay un hermano en la fe. Si no es el de al lado tuyo, tal vez el de atrás o el de adelante o en cualquier otro lugar, siempre habrá un hermano nuestro en la fe que lo estará pasando mucho más difícil y más duro que cualquiera de nosotros. Siempre, siempre. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de esta maravillosa carta personal que le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente. Voy a arrancar a partir del versículo 1 porque son palabras extraordinarias. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Le podía haber dicho: no, ni se te ocurra seguir predicando, porque mira, yo por predicar la palabra, ¿cómo voy a terminar mis días? Decapitado en Roma. Ya a estas alturas de la vida del apóstol Pablo y de la trayectoria de la iglesia, ya habían muerto miles de hermanos nuestros como mártires, quemados, crucificados, devorados por las fieras del circo romano. Podía haberle dicho: no prediques tanto, sé más diplomático, no seas tan directo cuando compartas, ten cuidado, hay momentos que mejor callarte y pasar desapercibido. Nada que ver, nada que ver. Pablo tenía una obsesión en su vida: nada ni nadie me va a detener, nada ni nadie me va a tapar la boca, ni a mí ni a los que se han criado conmigo. Y le dice a Timoteo: tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si no lo anima a aflojar, lo anima a avanzar y a seguir adelante, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hermano, dicho sea de paso, esos tiempos ya han llegado. Las barbaridades que se están oyendo, no solamente a título personal, cuando hablas con mucha gente, y nos ha pasado en estas vacaciones que hemos tenido recientemente, sino también a veces hasta desde los mismos púlpitos se dicen cada cosa que yo digo: pero ¿cómo no le da vergüenza a este hombre enseñar semejante barbaridad? Creyentes hoy en día que han estado toda la vida congregándose, que ya están enseñando abiertamente por internet y cuando tienen oportunidad de hacerlo, que ya todo se ha cumplido, que ya el Apocalipsis se ha cumplido, que ya no tenemos que esperar nada del Apocalipsis, porque eso ya pasó a la historia. Incluso algunos se están atreviendo a enseñar que ya ni el Señor ni va a venir, que ni hay que esperarle. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo: sabes, Timoteo, vendrá un tiempo en la historia en el que la sana doctrina será muy difícil conseguirla? Será muy difícil encontrar un lugar sano donde la palabra no haya sido adulterada, donde a la palabra no le hayan quitado ni le hayan añadido nada. Pero a pesar de eso, tú predica la palabra. Dice: porque tendrán comezón, tendrán ganas de oír, pero dice aquí: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cada uno lo hace por distintos motivos. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es increíble ver cómo la gente presta más atención a veces a cosas que oyen de un desconocido en cualquier página web de internet, y hacen más caso y le dan más credibilidad a personas que enseñan auténticas barbaridades, pero suenan como algo nuevo, como algo novedoso, en vez de ceñirse de la Escritura, que es lo que toda la vida hemos dicho siempre los creyentes, ¿no? Apartarán de la verdad el oído de muchos. Dice: pero tú, como diciendo, esto es lo que va a pasar, pero tú, atento, sé sobrio, sí, serio, compórtate, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. El panorama no va a ser fácil, el viento no va a soplar a favor, pero a ti no te importa eso. Tú sigue adelante, tú predica, tú enseña, tú exhorta. Y dice aquí: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él se compara a esos sacrificios de aquellos animales, ¿verdad?, que se llevaban al templo de Jerusalén
donde allí los degollaban y los sacrificaban. Pablo se compara a ellos. Dice, yo voy a ser sacrificado, me van a cortar la cabeza, me van a degollar, igual que a cualquier cordero o vaca o buey del templo de Jerusalén. Pero hay una buena noticia. Dice, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y yo he guardado la fe. Aquí hay 3 cosas de las cuales podríamos hablar horas. Pero realmente son 3 declaraciones tremendas, ¿sabes? Yo he peleado, hay gente que ha peleado, pero en esa batalla perdieron la fe. He conocido gente que ha peleado, ha peleado la batalla del Señor, han servido al Señor, han estado en primera línea sirviendo al Señor, pero perdieron la paz, perdieron el gozo, perdieron la fe, perdieron la ilusión de servir al Señor. El apóstol Pablo dice, no, yo he peleado, y mira que peleó, y aquí hay listas enteras de todo lo que le hicieron y todo lo que padeció. Y dice, bueno, y después, ¿qué pasó? Dice aquí, he guardado la fe. No me la han podido quitar. Me han quitado la piel de la espalda a tiras. Me han tratado de tapar la boca de todas las maneras. Me han apedreado, me han azotado, me han escupido, me han metido en una mazmorra. Han hecho conmigo perrerías. Me han quitado libertad en el sentido de poder salir por el mundo y predicar, pero hay algo que no me han podido quitar ni me quitarán jamás, y es la fe en mi Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo demás, y ahora viene la promesa, ¿no? La recompensa. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, donde está Timoteo, lo manda seguramente, vete a Éfeso, quédate allí para que Timoteo pueda venir a verme. Y le dice, cuando vengas, le dice, fíjate qué interesante, un hombre que está a punto de morir. Dicen que cuando en Estados Unidos van a matar a una persona, dice, ¿cuál es tu último deseo? Y muchos, bueno, me quiero tomar una botella de buen vino, o quiero comerme tal cosa, o quiero... Y dice que el último deseo a un condenado a muerte, dice que siempre se lo conceden. Un hombre que está condenado a muerte dice, yo sé que mi partida está próxima, me van a matar de un momento a otro, pero mira lo que le pide a Timoteo en esta carta. Trae cuando vengas el capote, el manto, que dejé en Troas, en la casa de Carpo. Qué memoria tenía este hombre, Con la edad que tenía y aún se acordaba dónde había dejado las cosas. Yo le pido al Señor que me dé la memoria de Pablo, porque yo a veces no sé ni dónde dejé el coche. Y este sabe dónde dejó el capote, en la casa de quién, dónde vive. Una mente increíble, Tenía una cabeza pero bien amuebladita, hasta el último tiempo, No estaba ahí asustado, ay que me matan, ay que se... Sino, mira el capote, la ropa la dejé en la casa de fulano, tráela cuando vengas. Increíble, pero fíjate lo que pide, libros. ¿Lo veis ahí o no? Versículo 13. Libros. Tráeme los libros. Dicen mayormente los pergaminos. Pero que te van a matar. Que te quedan 3 días de vida. ¿Para qué quieres libros? Para seguir estudiando. Y para seguir profundizando en mi conocimiento del Señor. Un condenado a muerte pide libros, pide pergaminos para seguir profundizando en la Escritura. Y algunos que tienen toda la vida por delante no cogen un libro ni por el forro. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué ejemplo este hombre. Tráeme libros, Timoteo, tráeme libros. Aquí la gente se pone a hablar tontería, pero yo quiero seguir leyendo y leyendo y leyendo y empapándome y memorizando y qué ejemplo, ¿no? Ahora dice que Alejandro, uno que viajó con él, que era un calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras, a sus hechos. No tiene remordimiento, no, como yo te coja ya verás, sino no tiene ese espíritu de venganza, sino dice, el Señor se va a encargar de todo, tranquilo. Guárdate tú también de él, en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Y ahora dice algo, no en plan de reproche, sino a modo de información. En mi primera defensa, mi primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero ahora viene una palabra tremenda, y concluyo con el 17 y el 18. Pero el Señor, fíjate todo lo que viene contando, este se fue por un lado, el otro se fue por el otro, este pasó de él, no estuvo en el juicio, el otro abandonaron, el otro le creó problemas, el otro no sé qué. Pero el Señor, el que tiene que estar, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo,
¿A qué te agarras tú en un momento de desesperación de la vida? ¿A qué te agarras? ¿A quién invocas? Dice la Biblia que en medio de la tormenta, cuando Jonás iba en aquel barco, todo el mundo invocaba a su Dios. Cuando vienen los problemas de la vida, la gente se agarra a esto, se agarra a lo otro. El apóstol Pablo dice, el Señor es el que me ha librado. Dice, no solamente me ha librado, sino que me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y muere diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros también decimos amén a estas palabras, ¿sí o no? Amén. Más fuerte. Amén. En otras palabras, hermanos, el ejemplo de Timoteo, lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, el Señor te lo pide a ti y a mí. Esfuérzate, pero no en tu reino, no en tus cosas personales y particulares. Esfuérzate por el reino del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Que viene el cansancio, dice la Biblia, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Cómo sabe Él que a veces uno se cansa, ¿Cómo sabe Él que a veces estamos dispuestos a tirar la toalla y decir ya no aguanto más? Pero el Señor dice, cuando te llegue esa tentación, cuando estés pasando por esa situación, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre, cada día de la semana, cada minuto del día. Siempre Él está a nuestro lado. No nos olvidemos nunca de esto. La papeleta que le tocaba resolver a Timoteo en Éfeso era terrible. Permítame la expresión, le tocó bailar con la más fea. Una iglesia así, muy bonita, muy grande, todo lo que tú quieras, pero conflictiva, problemática, con problemas internos, con persecuciones, con historias. Como dijo Pablo, hasta dentro de ustedes se van a estar matando los unos contra los otros. Pero en ese lugar es donde el Señor lo puso y en ese lugar es donde Él tenía que dar la cara y el do de pecho. Y el Señor nos pondrá en situaciones donde nos vamos a sentir cómodos, te lo digo de antemano. El Señor te va a poner en momentos puntuales de tu vida cristiana, me refiero, en situaciones donde te gozas y estás contento y todo va bien, pero el Señor también en momentos puntuales te pondrá en situaciones en las que a tu carne tal vez no le guste estar. Pero el Señor dice, ahí donde más se aprende, ahí donde más vas a crecer, ahí donde más me vas a buscar y ahí donde se va a formar tu carácter, en la adversidad, en la lucha, en la presión, es donde se forjan los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Los cobardes, dice el libro de Apocalipsis, que no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes son los que cuando ven un problema dan la espalda y huyen, pensando que huyendo se soluciona el problema, y es todo lo contrario. El valiente es el que no presume de que él puede, sino que presume y se afianza una gran verdad. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. En esa situación aparentemente difícil en la que tal vez alguno de ustedes se pueda encontrar, el Señor ha permitido que estés. No es casualidad, no es un error que esa prueba que tú estás atravesando, ay, era para aquella y resulta que me equivoqué y te la mandé a ti, disculpa, vamos a invertir el orden. No, el Señor todo lo tiene bajo control. Él sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero sobre todas las cosas, quédate con esta palabra: nunca huyas de un problema. Acércate al Señor, desahógate con el Señor y el Señor hará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos en esta tarde, por favor, ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que podamos pelear la buena batalla, que acabemos la carrera y que guardemos la fe. Y que nada ni nadie logre arrebatar de nuestra vida el propósito de Dios. Cumple con tu propósito, cumple con el ministerio del Señor en ti. Vendrán luchas, vendrán dificultades, pero todo eso es para formarte, para curtirte como soldado, como atleta y como trabajador en el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre anima, tu palabra siempre toca, siempre ministra, siempre habla. En esta tarde, Señor, queremos venir con gratitud a tu mesa de tu presencia. Bendice nuestras vidas, trae un renuevo espiritual, trae fuerzas físicas y espirituales al que las necesita, y que nada ni nadie nos robe la bendición, porque no hay nada que ocurra en nuestra vida por casualidad ni por injusticia, sino que tú sabes lo que me conviene en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor
A ti te la damos en esta tarde, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.